Bien, pues muy buenas tardes. Reanudamos las entrevistas que con motivo de la consulta que estamos realizando para la designación de la titular o el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se está llevando a cabo. Toca ahora el turno a la primera mujer de las 9 que se han inscrito en este proceso. En este proceso tenemos inscritos a 13 hombres y a 9 mujeres de los 22 que están participando. Toca este turno, esta es la sexta entrevista que realizamos el día de hoy por estricto orden alfabético. Hemos tenido una muy buena respuesta de la gente que está haciendo el seguimiento a través de las redes sociales y vamos a continuar con estas condiciones, con mucha transparencia, con toda libertad, que ustedes vayan haciendo sus planteamientos y sus propuestas. Tenemos y le damos la bienvenida a la doctora Laura Cuevas Aguilera. Ella es doctora en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto José Manuel de Rojas de Chiapas, maestra en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal por el INACIPE y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido directora en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, delegada federal del Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas en el estado de Guanajuato, delegada federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, agente del Ministerio Público a distintas fiscalías. Le damos la bienvenida y la primera pregunta que hacemos a todos y todas las participantes es: ¿cuál es la motivación que le ha llevado a usted a buscar la titularidad de la Comisión Ejecutiva? Motivación hay tres. La primera, la dignidad de las personas. La segunda, el respeto a los derechos humanos. Y el tercer punto y motivación, México. México es un gran país y México merece la atención, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de su población. Del expediente y del currículum que nos ha hecho llegar, pues destaca que usted tiene ya experiencia en el desarrollo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De este conocimiento, ¿qué acciones propondría usted para fortalecer la gestión y el desarrollo de esta institución? En principio, hablaría yo de una agilización a través del uso de las tecnologías de la información, porque hay muchas personas en situación de víctima que no pueden trasladarse a la Ciudad de México para hacer la gestión. Sus procesos se encuentran en otras partes de la República y es importante que a través de las tecnologías de la información podamos darle fluidez y rapidez a esa atención. En caso muy necesario, que se desplacen a donde se encuentra el proceso, ya sea por la urgencia de una audiencia o por alguna causa jurídica necesaria. Pero si no, es importante que a través de kioscos tecnológicos podamos hacer llegar a la población esa atención, proporcionarles en la menor molestia que sean atendidas. Eso requeriría un acuerdo con las fiscalías de los estados o la Fiscalía General de la República para que puedan atender sus diligencias judiciales. Es correcto. ¿Cómo establecer un mecanismo de esta naturaleza? Principalmente, y yo hablo en el plan de trabajo, de una coordinación interinstitucional. La Ley General de Víctimas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ya no nos dicen que trabajemos como un ente solitario. Nos hablan de una coordinación interinstitucional a nivel gubernamental, sobre todo en el ámbito salud, que es lo más importante, la educación y el trabajo, que son tres factores de gran importancia para las personas que han sufrido un evento. Una pregunta estoy obligado y que seguramente muchos de quienes nos están siguiendo en las redes están pensando es en su calidad de mujer, cómo incorporar la perspectiva de género en las tareas de la Comisión. Como lo establecen los estándares internacionales, como lo establece la Constitución, en una igualdad de género. Sobre todo, las mujeres hoy en día tenemos un empuje. Las mujeres hoy en día se ha demostrado que somos capaces, que somos estudiosas, que podemos hacer varias cosas a la vez y eso nos permite estar a la vanguardia. Las mujeres y los hombres hacemos uno solo, hacemos una unidad, que esto, congeniando
y avanzando juntos podemos llevar a México a un buen puerto. Una pregunta que nos llega a través de las redes de José Manuel Besanilla. Él le pregunta, ¿cómo prevendría la revictimización de las personas en el caso de que ocurriera? ¿Cómo la repararía e incluiría en el proceso integral de reparación? Primero estableceríamos un litigio estratégico en el área jurídica. Y el segundo punto es caminar conforme la víctima camina. Es inadmisible que las instituciones queramos que las víctimas caminen de nuestro lado, al ritmo de las instituciones. No. Cada víctima, cada persona tiene una situación diferente con el evento que ha sufrido, que ha ocurrido, y no podemos permitir, ni podemos decidir que una persona ya supéralo y déjalo de lado porque ya vamos en el siguiente proceso. No, cada víctima, cada persona tiene ciertas condiciones, se llena de ciertos factores en su vida que le ayudan con esa resiliencia que tiene a superar, a aceptar, y viene ese proceso psicológico de duelo, de aceptación, de resignación, de búsqueda. Y todo esto nos lleva a caminar conforme la víctima. No quiero que caminen conmigo, quiero yo caminar con ellas. Usted ha tenido experiencia en la atención a víctimas en distintas entidades de la República, en caso de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis Potosí. Retomando una de las preguntas que nos han hecho llegar los colectivos y organizaciones de la sociedad civil, la idea es cómo pretende usted impulsar, como titular de la SEAP, la adecuada implementación de la ley general en las 32 entidades federativas, más aún cuando solamente tenemos 13 comisiones estatales instaladas. Aquí es importante, y lo que yo haría en principio y el mecanismo que establecería son mesas de diálogo, tanto con la sociedad civil, con las autoridades, con la iniciativa privada. Mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque con estas entidades vamos a poder establecer una política que nos beneficie a estos caminantes de acuerdo a sus necesidades, no a las del gobierno. Por eso yo hablo de establecer una política de Estado, no una política de gobierno. Se deben de sentar las bases, los principios para que caminemos con las víctimas. Las víctimas en este momento es lo más importante y tenemos la obligación como Estado de detener la generación de víctimas. De esta vinculación y coordinación con distintas instituciones públicas, en el caso del sector salud, por ejemplo, ¿cómo garantizar una atención adecuada a las víctimas que padecen enfermedades crónicas y que se les niega en muchas ocasiones esta atención? La atención que se les debe de brindar es bajo los estándares de los derechos humanos. A ninguna persona se le puede negar el derecho a la salud. Es un derecho humano que independientemente de la calidad que se tenga, se debe de brindar la atención médica. Y esto es hablando en coordinación con todos los secretarios, con todos los gobernadores. ¿Para qué? Para que en esta dinámica de coordinación interinstitucional hacer uno solo, hacer un solo objetivo, que es brindar esa atención a las víctimas, sobre todo en la salud, que si no tenemos salud, difícilmente vamos a poder realizar un trabajo, difícilmente vamos a poder realizar alguna otra actividad. Yo quisiera que nos desarrollara más una idea que está planteada en su programa de trabajo respecto a establecer condiciones necesarias para la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles serían esas condiciones a establecer? Yo hablo de elaboración de un diagnóstico en el ámbito de recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros. Derivado de ese diagnóstico, establecer y poner a un equipo especializado y diferencial para atender a cada grupo vulnerable, porque no puedo darle la misma atención a una persona que tiene una condición de indígena a una persona que tiene a una mujer que ha sufrido violencia. No es la misma atención. Si bien es cierto, tenemos diferentes tipos de víctimas. Cada víctima
en su especialidad. No podemos atender a todos porque son víctimas. Sí, todos tenemos la condición de víctimas, pero debemos de apostarle a la especialización. Debemos de apostarle a que el personal que está con nosotros en la comisión tenga ese perfil, trabajar en los perfiles y sobre todo que lo que hagamos, lo hagamos con gusto, lo hagamos con pasión y saber por qué lo estamos haciendo. Ese planteamiento que ahorita presenta, quiero vincularlo con una pregunta que también nos hacen llegar las organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la definición del personal que labora dentro de la SEAP y los procesos de selección, profesionalización y evaluación de los mismos. ¿Qué medidas implementaría usted para alcanzar un desempeño efectivo de los servidores públicos de la SEAP? Primero analizaríamos si tenemos el síndrome de burnout. ¿Qué es esto? A veces los casos que nos llegan nos impactan. Y a mí me puede impactar un secuestro, un homicidio, una migración, una persona que sufrió violencia. Pero ese caso me causa, ese evento de esa persona me transmite a mí algo. Y ese algo me deja lastimada. Y yo tendría que tomar cierta atención. ¿Para qué? Para que mi personal, mi recurso humano, tenga las capacidades y las herramientas para continuar con la atención. El personal de la SEAP es muy valioso, muy valioso. Yo creo el personal de la SEAP, no los conozco a muchos porque son nuevos o tienen ratito, pero están ahí porque les gusta. Francisco Hernández le pregunta, ¿qué acciones específicas realizaría para buscar en la medida de lo posible una reparación integral a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos? El respeto a los derechos humanos. ¿Qué mecanismo establecería? Que lleguemos al fin, a lo que es el fin de la comisión, la reparación integral. Esto, como lo ha establecido las sentencias de la Corte Interamericana, no podemos decir, como te di medidas de ayuda, ya no te lo descuento de la reparación del daño. No, esto es integral y hay que darles las medidas de ayuda que requieran en el momento de urgencia y con esto ayudarles a caminar. ¿Para qué? Para llegar a esa reparación. Lo que quiero yo es que me digas la verdad de lo que ocurrió. Yo quiero justicia y dentro de esa justicia quiero que me des esa reparación y que no se vuelva a repetir. El colectivo de hijos de desaparecidos, esposas y desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez en Guerrero le pregunta, ¿cómo piensa llegar a la verdad de los hechos históricos y cómo serán capaces de juzgar a personajes importantes dentro de la política? Es un tema que yo caminaría con ellos de la mano porque a mí no me toca juzgar. No estoy en ese papel de juzgar. A mí me toca acompañar, brindar, proporcionar a las víctimas. Al que le corresponde juzgar, habría que preguntarle y en su caso, si yo puedo abonar a ese conocimiento, abonar a que se realice adecuadamente el procedimiento mediante la asesoría jurídica, con mucho gusto vamos a coadyuvar con el Ministerio Público para poder llegar a esa verdad que requieren las personas. Una última pregunta, retomando la experiencia que tiene usted de la SEAP, ¿cuál es el principal mérito, cuál es la principal virtud y cuál es el peor defecto de la SEAP? Quiero empezar por el peor defecto, no debería de existir. La SEAP no debería de existir porque en México no debe de existir víctimas. Creo que es el peor defecto. Pero la mayor virtud es que existe una institución que está a favor de resarcir. El Estado está comprometido con reparar el daño, no nada más de una persona. Tenemos diferentes tipologías de víctimas y no podemos darles o dejarlas de lado. Tenemos a las víctimas de delitos, tenemos a las víctimas de violación a derechos humanos, tenemos a las víctimas por delitos contra la humanidad, tenemos víctimas menores, tenemos víctimas infinidad. Pero cada víctima va a recibir
de la comisión, de una institución de Estado, la atención. Pues doctora Laura Cuevas Aguilera, muchas gracias por haberse inscrito y participado en este evento. Todas les damos entrada para que no haya ningún reclamo. Vane Deis dice, en materia de salud mental, ¿qué servidores públicos se requieren? ¿Qué proyecto tiene para en materia de salud mental para servidores públicos, ¿qué proyecto tiene para ellos? En principio, establecer un mecanismo interno en la institución, en principio hablo, para que psicólogos que no sean de la comisión, personas que puedan atender de manera especializada al personal, los atiendan sin costo alguno. Segunda opción, acudir ante las universidades que imparten, que brindan el apoyo si requiere mi personal, el personal que trabaja con nosotros, requiere de una atención especializada, ya sea en psiquiatría, en psicología, en alguna neurociencia que por ahí esté alterándose, que la comisión vea por el bienestar de su personal, porque no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser ciudadanos, y el Estado, esa afectación es parte de la actividad que realizamos como servidores públicos. Pues doctora Cuevas, le agradezco mucho su participación. Vamos a continuar con el proceso de selección, iremos dando los informes de cómo evoluciona esto hasta la presentación que hará de la terna el presidente de la República al Senado. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto, que todavía muy